Gracias por estar aquí en el Facebook Live y gracias por su asistencia aquí en Igual Médica, donde vamos a resolver algunas dudas y preguntas que puedan tener acerca de la cirugía plástica. Por favor, envíenos sus preguntas y recuerden las redes sociales de la clínica, que es Igual Médica. Empecemos con la primera. Doctor, ¿de qué depende el tamaño de implantes mamarios que se escogen? Bueno, cuando escogemos el implante mamario, uno es la predilección de la paciente, pero muchas veces nosotros les debemos aconsejar en base al tamaño, la complexión de la paciente, el implante que le va a ir mejor, ¿no? Y también hay que recordar que muchas veces hay algunas estirpes culturales, por ejemplo en Norteamérica utilizan implantes de mayor volumen que en México, ¿no? Pero bueno, esto va a ir en acorde a una buena comunicación con el cirujano plástico y la paciente para llegar a determinar el mejor volumen para esa paciente. ¿Cuáles son las diferencias entre implantes de silicona y solución salina? Bueno, la diferencia es el contenido, ¿no? Los de solución salina están llenos prácticamente de agua, la solución salina es agua, y los de silicona están rellenos de un gel de silicona, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Normalmente las reconstrucciones y los aumentos mamarios se realizan con implantes de silicona. Por, obviamente, la durabilidad que tienen estos, la forma, la consistencia, se prefieren que sean de silicona. De acuerdo. ¿El aumento de mamas con implantes interfiere con la lactancia materna? No, para nada. ¿No? O sea, una paciente se puede poner implantes mamarios y estos no tienen por qué interferir con la lactancia y con su desarrollo como en los embarazos, ¿no? No tienen nada que ver. Además de implantes mamarios, ¿una persona puede aumentar sus senos con grasa de su propio cuerpo? Sí, claro. O sea, hay técnicas en donde podemos inyectar grasa, pero hay que recordar que pues, las inyecciones de grasa están limitadas a cierto volumen, ¿no? Y que en la mama también tenemos el inconveniente que la mama no es solamente grasa, tenemos la glándula mamaria que tiene conductos, ¿no? Y muchas veces si únicamente inyectamos grasa en donde quedan estos remanentes de conductos, puede haber infección de la grasa y la grasa no se integra. Por eso en las mamas es recomendable que se coloquen implantes mamarios y muchas veces puede hacer un segundo procedimiento y colocar grasa en la periferia y alrededor de la mama para llegar a tener un volumen que queremos o una forma que queremos, ¿no? Pero lo ideal es colocar implantes mamarios para evitar infección de esta grasa en los conductos de la mama. De acuerdo. ¿Cuál es la edad mínima para someterse a una cirugía plástica? Ok, muchas veces hay pacientes de menores de edad, de que a los 15 años quieren alguna cirugía plástica. Lo ideal es de que lleguen a la mayoría de edad, para que ellas tomen una decisión y ya tengan una madurez psicológica en donde ellas puedan determinar qué es lo que quieren hacerse, ¿no? Y también hay que recordar que en menores de 15 años pues el crecimiento todavía no ha terminado y podemos interferir si le hacemos algún procedimiento de cirugía plástica. Entonces, lo ideal es cuando ya son mayores de edad y cuando ya tienen una madurez tanto física como emocional para poder determinar qué es lo que quieren. Doctor, sobre el Botox, ¿colocárselo es doloroso? Bueno, es doloroso, las agujas con las que inyectamos son agujas mucho más finas que las de insulina y duelen los piquetes, pero normalmente se ponen medios tópicos como es anestesia o frío local para que no se sienta el piquete de la aguja y realmente ni se siente el piquete de la aguja, ¿no? Es mínimo el dolor. En el caso del aumento de glúteos, ¿qué es más recomendable? ¿Hacerlo con prótesis o con inyección de grasa? Bueno, aquí también va a depender del paciente, ¿no? Si tenemos una paciente muy delgada que no tenemos de dónde sacarle grasa, lo ideal es colocarle prótesis. O bien hay pacientes en donde podemos hacer un aumento de glúteos de las dos formas, ¿no? Le podemos poner implantes y, igual que en las mamas, podemos poner grasa en la periferia. En la actualidad se prefiere que el aumento de glúteos sea con inyección de grasa por el resultado que obtenemos y por las complicaciones, ¿no? Los implantes de glúteo van a tener mayor morbilidad o más complicaciones que los implantes de mama, entonces por eso se ha preferido las inyecciones de grasa, pero no están peleadas unas con otras, ¿no? Podemos poner unos implantes de glúteo y además para lograr un mejor contorno poder hacer la inyección de grasa. Carla Fernández quiere saber, pregunta, doctor, me quiero operar pero me da miedo, ¿cuáles son los riesgos de una cirugía plástica? Bueno, hay que recordar que la cirugía plástica corre los riesgos de cualquier otra cirugía. Hay mucha gente que piensa que irse a una cirugía plástica es como irse a cortar el cabello, ¿no? No, una cirugía implica riesgos como son los riesgos de la anestesia, que si bien es cierto ya son menores, pero toda cirugía tiene riesgos de sangrado, de infección, de trombosis, o sea, hay riesgos, pero no más o menos que cualquier otra cirugía. O sea, es un riesgo como el implícito en cualquier cirugía del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recordar que es una agresión al cuerpo, pero bueno, con las técnicas actuales y acudiendo con médicos certificados y especialistas, estos riesgos los vas a minimizar, ¿no? ¿Es mejor operar los senos antes o después de tener hijos?
Bueno, esta pregunta depende mucho de la edad de la paciente, ¿no? Si nos viene a visitar una paciente de 20, 21 años que no tiene nada de volumen y quiere un aumento mamario y dice, bueno, es que a lo mejor no espero tener mis hijos, hay que recordar que en la época actual la maternidad se puede prolongar a los 35, 40 años, ¿no? Entonces muchas veces a los pacientes les digo, ok, si tienes 20 años te puedes poner implantes mamarios, perfecto, y ya cuando termines de tener hijos, la lactancia y demás, seguramente vas a requerir un retoque, ¿no? Pero no hay por qué postergarlo, ¿no? Si la paciente tiene el deseo, digo, si se va a embarazar dentro de 6 meses, pues es recomendable que se espera que ya tenga los hijos para tener un resultado definitivo, pero si se va a embarazar dentro de 5, 6, 7 años, se puede operar y ya luego se puede hacer algún retoque de la cirugía. ¿Y cada cuánto tiempo habría que cambiar los implantes? Bueno, anteriormente se decía que los implantes tenían una caducidad de 10 años, ¿ok? Pero los implantes en la actualidad, por la forma de que están constituidos del gel de silicona, no tienen tal caducidad. Muchas veces a los 10 años no es de que se tengan que cambiar, sino que hay cambios en la morfología de la mama, que estén más caídas o que la paciente quiera más volumen o menos volumen. Y no es de que el implante, que se tenga que hacer la cirugía porque el implante ya caducó, sino que hay cambios en la mama y por eso hay que hacer una nueva cirugía. Emmanuel Flores pregunta, me han recomendado una rinoplastia funcional para que mis episodios de alergia desaparezcan. ¿Es verdad? Bueno, eso, digo, la rinoplastia hay que recordar que hay tanto fines estéticos como funcionales que muchas veces van de la mano, ¿no? No podemos decir nada más opérate la nariz funcional y no estética, se pueden hacer las dos cosas a la vez. Obviamente si él tiene un problema de alergia y ya lo ha visto un especialista, un otorrino, y le recomienda alguna cirugía funcional, tanto de los cornetes como el tabique, sí es adecuado que le haga. Obviamente hay que recordar que un problema alérgico no se va a solventar con la cirugía, a lo mejor la cirugía le va a mejorar la problemática alérgica y funcional, pero no va a quitar al 100% la problemática alérgica, ¿no? Seguramente va a seguir con alergias, pero no va a tener tanta repercusión a nivel nasal. Saúl Gonzaga pregunta, mi tía sufrió un traumatismo en la nariz, ¿qué cirugía plástica le recomienda? No, hay que ver al paciente, ¿no? O sea, porque un traumatismo en la nariz puede ser algo estético o puede ser compromiso tanto de las estructuras internas de la nariz o incluso de los rebordes del ojo, ¿no? O sea, sí hay que evaluar a la paciente con estudios tomográficos para ver qué es lo que requiere ella, ¿no? O sea, decirlo así ahorita es imposible. De acuerdo. ¿Por qué algunos implantes mamarios se encapsulan? ¿Qué significa esto? Ok, hay que recordar que los implantes mamarios, los implantes de silicón, a la hora que se introducen en el cuerpo van a provocar una reacción que es la formación de una tela o un bolsillo que va a encapsular ese implante. Todos los implantes, digámoslos, que se encapsulan. Sin embargo, las cápsulas varían de grado, ¿no? Puede ser como una tela muy finita o ya prácticamente una tela muy gruesa que comprima el implante, que sea doloroso y que se le sienta, ¿no? El paciente va a sentir una piedra y va a sentir mucho dolor al palpación. Entonces, el encapsulamiento va a ser variable desde un grado normal hasta un grado 4, que es anormal y que es doloroso, ¿no? Y en qué varía el que se encapsulen va a depender mucho de la técnica utilizada, del implante que se utilizó y de los cuidados posteriores a la cirugía, ¿no? Muchas veces no se siguen los cuidados posteriores y puede haber sangrados pequeños que van a causar que se forme una cápsula más gruesa y que esto va a requerir una cirugía para revisión de esos implantes. Rodrigo le envía la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué beneficios tiene el procedimiento de Sculptra? ¿Puede tener efectos secundarios y en cuánto tiempo se ven los efectos? Ok, el Sculptra es la tendencia que está actualmente de bioestimulación, que puede ser con el Sculptra, hay otros productos como es el Radies, y esto lo que hace es mejorar la calidad en las capas profundas de la piel, produce más colágeno a tu organismo y esto va a generar que tengas un efecto lift y un efecto de rejuvenecimiento en la piel. Además de que se puede utilizar en la cara, en el cuello, en las manos, en todas las partes. ¿Por qué? Porque al final no es como un filler, un relleno. El Sculptra o el Radies van a hacer un efecto de bioestimular para producir más colágeno y que tu piel se vea más tensa y más joven. Riesgos, pues puedes tener, hay pocos pacientes que pueden tener una reacción alérgica, no hemos presentado ningún paciente con reacción alérgica, pero bueno, es un riesgo que se puede tener, pero no son los riesgos habituales. ¿Hay alguna cirugía para eliminar la cicatriz de una cesárea? Ok, la cicatriz de una cesárea se puede eliminar, más no eliminar, se puede disminuir o corregir, pero no eliminar al 100%. Hay que recordar, porque también es habitual que los pacientes acudan al cirujano plástico con la finalidad de quitar cicatrices, ¿no? El cirujano plástico no comete milagros y no se pueden borrar cicatrices, se pueden disimular y se pueden disminuir que sean imperceptibles.
Me imagino que la pregunta es por una paciente que tuvo cesárea, si tiene flacidez de la piel. Obviamente aquí sí se puede ayudar haciendo una resección de la piel que le sobra y haciendo un jalón de la piel, que es la lipectomía o abdominoplastia, y así lograr un resultado estético sin que tenga bombamiento de la piel y obviamente una cicatriz. Le va a quedar la misma cicatriz de la cesárea, pero obviamente mucho más delgada y que sea imperceptible, que no la vea. De acuerdo. Doctor, hablemos sobre los biopolímeros. ¿Cuál es la verdad sobre estas sustancias? Hablar de biopolímeros significa hablar de charlatanes, hablar de médicos estéticos, hablar de productos no autorizados y hablar de que pones en riesgo tu vida. Los biopolímeros, su mismo nombre lo dice porque dice todo y no dice nada. Los biopolímeros no son sustancias específicas, los biopolímeros son sustancias que no están permitidas y que a la larga te pueden ocasionar graves problemas, te pueden ocasionar enfermedades por modelantes, te pueden producir que la piel se te muera, que se exponga este biopolímero y puedas tener graves complicaciones. La desventaja es de que son productos que lo llegan a ofrecer en la calle a muy bajo costo y con resultados estéticos impresionantes a corto plazo. Sin embargo, cuando van pasando los años, el material va teniendo los efectos adversos y puede tener implicaciones inmunológicas, ¿no? Puede haber reacciones alérgicas contra tus mismos organismos. ¿Por qué? Porque hay inmunicidad cruzada contra estos biopolímeros que desgraciadamente no sabemos ni qué son, ¿no? O sea, dicen que ponen biopolímeros, pero desconocemos qué sustancia sea. Por eso es bien importante que cuando se vayan a inyectar sea con alguien certificado, alguien que tenga las calificaciones necesarias para poderlo aplicar, y bien importante que cuando les van a inyectar algo les enseñen qué es y que les enseñen que esté estéril y que se lo están abriendo, ¿no? Porque muchas veces hay pacientes que llegan y no, es que me pusieron un relleno y desconocen qué tipo de relleno, qué marca, si está estéril o no. O sea, es su seguridad. Por eso es bien importante que el paciente establezca que antes de que le introduzcan cualquier cosa en el organismo, ellos lean, ¿no? Muchas veces estos biopolímeros, si ven el frasco, ponen no inyectar, ¿no? Y se lo están inyectando. Entonces hay que tener cuidado de su salud antes que nada. ¿Podríamos decir entonces que los efectos secundarios de los biopolímeros podrían causar la muerte? A largo plazo sí. O sea, empiezan por complicaciones locales, necrosis, se muere la piel y esta inmunicidad puede tener afecciones incluso mortales. De acuerdo. ¿La toxina botulínica es 100% segura o también tiene algún tipo de riesgo? La toxina botulínica es un producto que está aprobado siempre y cuando sean las marcas comerciales que conocemos y que tienen registros tanto de la COFEPRIS como de FDA, o sea, que esté aprobada, ¿no? Porque luego hay toxinas botulínicas en el mercado que no están aprobadas, que es de dudosa procedencia. Pero si conocemos las principales toxinas botulínicas, el riesgo es una mala aplicación. También eso es importante porque deben de acudir con alguien especialista, ¿no? Luego están en las estéticas que se colocan Botox y les colocan Botox mal aplicado. El mayor riesgo que tiene el Botox mal aplicado es de que pues, obviamente vas a tener parálisis local de algunos músculos, pero lo bueno, digámoslo entre comillas, es de que va a ser un efecto transitorio. O sea, a los 3-6 meses el efecto se te va a perder. Y muchas veces en estos lugares ponen Botox o toxina botulínica, de una mala calidad o muy diluida, que afortunadamente el efecto lo vas a perder muy rápido, ¿no? Entonces aquí han venido pacientes que tienen Botox mal puesto, y pues lo único que les aconsejo es esperar a que desaparezca el efecto. María Hernández pregunta: doctor, en los implantes mamarios, ¿cuánto es lo ideal aumentar? Por ejemplo, pasar de una copa A a una copa C. ¿Se puede? Volvemos a la pregunta que me habías hecho antes. Sí se puede, pero mucho depende de la complexión de la paciente y de lo que quiere, ¿no? O sea, sí podemos pasar de una copa A a una copa D, pero obviamente esto va a tener implicaciones, porque al poner más volumen, al contrario, en vez de estilizar la silueta, si pones mucho volumen, la persona va a parecer que tiene sobrepeso, ¿no? Y ya la silueta se va a perder. Unos implantes muy grandes, si es una persona muy chaparrita o muy delgada, no se le van a ver bien. ¿Se puede cambiar de un volumen de una copa A a una copa B o una copa C a una copa D? Sí, pero hay que tener las precauciones necesarias, ¿no? Porque hay que recordar que a mayor volumen, porque también se piensa que si tienes los senos un poco caídos, te ponen mucho volumen y así lo vas a levantar. Y esa no es la solución, ¿no? Si tienes los pechos caídos, hay que hacer una cirugía para quitar el exceso de piel y puedes poner un implante, pero no poner un implante muy grande que no vaya contigo. Vanessa pregunta: doctor, me cuesta respirar, pero también me gustaría que mi nariz se viera mejor. ¿Las dos cirugías se pueden hacer a la vez? Ok, Vanessa. Era lo que mencionábamos. Cuando hablamos de rinoplastia, no podemos separar la parte funcional de la parte estética.
Cuando tú acudes a un especialista a hacerte una cirugía, pues obviamente te va a revisar, te puede pedir un estudio tomográfico para ver cómo está la nariz por dentro, porque hay que recordar que el reflejo de la nariz, o si la tienes desviada afuera de la nariz, hay que ver cómo está la estructura interna. Y muchas veces esta estructura interna, al repararla y a mejorar la cuestión funcional, en automático se va a mejorar la cuestión estética, ¿no? O sea, una nariz chueca, además de que se ve mal estéticamente, es mal funcionalmente, no respira. Entonces vas de la mano, nunca vas separado. Lo funcional y lo estético van de la mano. Y después de realizar una rinoplastia, ¿cuánto tiempo tarda la persona en reintegrarse a sus actividades? Depende de qué actividades tenga, pero si es una vida normal, sin esfuerzos, sin someterse a presiones y demás, puede regresar a la semana. Hay que recordar que todas las cirugías en promedio pueden regresar a las actividades normales a la semana. En la cuestión de la rinoplastia mucho depende también del tipo de vida que lleva la paciente, porque esto puede ocasionar que la nariz se hinche por más tiempo o que tenga moretones que tarden más tiempo en quitarse. Entonces, sí, a la semana podría reincorporarse a sus actividades dependiendo a qué se dedique, ¿no? Porque si le molesta ir con moretones o no puede ir con moretones, pues a lo mejor la recuperación se va a prolongar hasta 2 o 3 semanas. ¿Hay requisitos mínimos para poder realizarse una cirugía plástica? Bueno, requisitos mínimos es tener una evaluación adecuada por un especialista adecuado, además de que se deben de realizar estudios de laboratorio básicos, que estos van a depender mucho del grupo de edad que estemos hablando, ¿no? Van desde exámenes de sangre muy básicos hasta exámenes de electrocardiograma o placas de tórax cuando los pacientes ya tienen más edad. Y obviamente también un requisito que yo les digo que es indispensable es tener algo que se llama consentimiento informado. El consentimiento informado es cuando tú platicas con tu cirujano y ya platicaron qué tipo de cirugías le vas a hacer, ya te informó los riesgos, las consecuencias que va a tener, si te lo haces, si no te lo haces, y que los dos están de acuerdo en firmar ese consentimiento informado, y esto significa que las dos partes están de acuerdo de hacer el procedimiento, porque como bien dijimos, la cirugía plástica no es inocua, es como cualquier otra cirugía, tiene riesgos, y esto lo tienes que platicar con tu cirujano para que tengan el amplio conocimiento las dos partes. Diana nos pregunta, ¿cuáles son los riesgos de la bichectomía y cuál es el tiempo de recuperación? ¿Es doloroso? Ok, el retirar las bolsas de Bichat, que bueno, para los que no sepan, son los acúmulos de grasa que están en los cachetes y normalmente se retiran para afilar un poco las facciones de la cara. Es un procedimiento que, si bien es cierto, se puede hacer en consultorio con anestesia local, pero lo recomendable es tener al paciente monitorizado, porque sí puede tener riesgos. Si lo realizan de una manera inadecuada, adentro de la boca están las salidas de las glándulas accesorias de la saliva, de la parótida y de otras glándulas. Si nosotros no tenemos cuidado, están muy cerca los conductos en donde drena saliva. Entonces, si no lo realizamos bien, puede haber el riesgo de que corten estos conductos y puede haber acúmulo de la saliva, se puede infectar y esto puede tener complicaciones. En cuanto a la recuperación, las bolsas de Bichat o la bichectomía, característicamente la gente se hincha mucho, ¿no? Entonces, sí, el edema o el hinchazón en las mejillas va a postergarse incluso 2, 3, 4 semanas, ¿no? Es variable, depende, pero esto también va a depender de los cuidados que tenga la paciente. Doctor, el ácido hialurónico, Sí. ¿qué es, para qué sirve y qué diferencia tendría con el Botox? No, son totalmente diferentes. El ácido hialurónico, partamos que el ácido hialurónico es una sustancia que todos tenemos en el organismo. Y lo que se ha hecho es la industria ha concentrado el ácido hialurónico con la finalidad de que esto nos sirva de un relleno. Entonces lo podemos poner de relleno de arrugas o para hacer aumento de mentón o de pómulo, con la finalidad de mejorar la apariencia y también con el beneficio, o bueno, el riesgo o el beneficio de que es una sustancia que se va a absorber. Normalmente el ácido hialurónico tiene una durabilidad en el cuerpo de 9 meses a 1 año. No dura más porque, como les dije, es una sustancia que nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros la inyectamos, el cuerpo la va a empezar a absorber y va a desaparecer. Diferencias con el Botox son totales las diferencias. Hay que recordar que el ácido hialurónico es una sustancia de relleno y el Botox es una sustancia que va a paralizar focalmente el músculo para que no se forme arruga. Muchos pacientes requieren las dos técnicas, ¿no? Pacientes que ya tienen el entrecejo muy marcado, le tienes que poner Botox para que ya no se siga formando esa arruga en el entrecejo, pero como la arruga ya está muy pronunciada, la tienes que rellenar con ácido hialurónico para que ya no se vea, ¿ok? Pero sí son cosas totalmente diferentes, Botox y ácido hialurónico. Ok. ¿Es recomendable una abdominoplastia junto con una cesárea? ¿No hay peligros asociados? Sí hay peligros asociados y no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque para hacer una abdominoplastia
tenemos que evaluar a la paciente en unas condiciones fisiológicas normales, ya que pasó el embarazo, ya que vemos qué cantidad de piel le sobra y cómo va a ser el resultado. Y además que también, pues en el momento de la cesárea hay que recordar que lo importante es el bebé que acabas de tener, ¿no? Si nosotros recordamos, cuando el embarazo, pues obviamente hay cambios fisiológicos en la paciente, hay cambios hormonales, hay muchos cambios, tanto en la irrigación de los tejidos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una abdominoplastia, además de que corremos el riesgo de no tener el resultado estético al 100%, también corremos riesgos en la salud, porque eso puede provocar sangrados, puede provocar infecciones, que incluso pueden poner en peligro de muerte a la paciente, ¿no? Entonces yo siempre lo que les digo a mis pacientes es de que en el momento de la cesárea tú disfruta a tu bebé, te toca disfrutar tu bebé, y ya cuando te recuperes, ya que veamos el resultado, que hayas bajado de peso, y ya que veamos tus condiciones finales, sí someterte a alguna otra cirugía, pero en el mismo tiempo nunca pensar. Liposucción y lipoescultura, ¿cuáles son las diferencias? La liposucción es el retirar la grasa, ¿no? O sea, succionar la grasa. Y pues obviamente con los avances o con las tendencias de la liposucción ha surgido el tema de lipoescultura. La lipoescultura es combinar las técnicas de liposucción con lipoinfiltración. La lipoinfiltración es inyectar tu propia grasa. Entonces lo que logramos con la lipoescultura es quitar donde te sobra y ponerte donde te falta, ¿no? Entonces así esculpimos un cuerpo. ¿Por qué? Porque le estamos moldeando la grasa y le estamos quitando de donde ya te sobra demasiado y la podemos inyectar en otras partes y podemos definir mucho más tu cuerpo. Por eso se llama lipoescultura. De acuerdo. Ya para finalizar, doctor, la liposucción HD, ¿qué es? La liposucción HD o de alta definición es una liposucción en donde no vamos a retirar tanta grasa, sino que vamos a definir estructuras musculares. Por eso no está indicado en todos los pacientes, ¿no? O sea, la liposucción HD o de alta definición es en un paciente que tiene una condición física adecuada, que hace ejercicio y que tiene acúmulos o gorditos, los clásicos gorditos en la cintura o en el abdomen, que no logra bajar en el gimnasio y que le gustaría tener un cuerpo espectacular. Entonces la liposucción HD lo que vamos a hacer es esculpir esas áreas sin retirar tanto volumen de grasa para poder definir estructuras musculares y que el paciente tenga esa ayudada del gimnasio, ¿no? Esto es un procedimiento que se indica en pacientes específicos y pacientes que tienes la garantía de que ese paciente va a seguir con el estilo de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque si no el resultado va a ser catastrófico. Si lo hace un paciente que no hace ejercicio y que no sigue dieta y demás, pues obviamente la liposucción de alta definición no va a tener el resultado esperado ni para el paciente ni para ti y al contrario se va a ver muy mal. Entonces es un procedimiento que está indicado en pacientes en donde su estilo de vida te dice que va a seguir ese estilo de vida y va a perdurar el efecto. Si no, no está indicado, ¿no? Hay pacientes que tienen mayor volumen de grasa en donde una liposucción de alta definición no está indicada. Ahí, en esos pacientes, hay que hacer una liposucción convencional, no de alta definición. Nos han llegado otras preguntas. Sí, adelante. Un costo aproximado de la cirugía de nariz, nos pregunta María en Rosas. Hablar de costos es imposible sin conocer a la paciente. Normalmente en todas las redes sociales, en todas partes, nos hablan y nos preguntan costos. No es de que no queramos dar costos ni aproximados ni más o menos, porque depende mucho cuando hablemos con el paciente de qué es la problemática que él tiene el paciente, ¿no? No es lo mismo nada más trabajar lo que es la punta de la nariz o trabajar la punta de la nariz con el dorso, con el tabique, con los cornetes. O sea, va a depender mucho del tipo de procedimiento que te hagas para poder definir costos, ¿no? Entonces es importante que entiendan que igual que yo, muchos cirujanos plásticos son renuentes a dar costos sin conocer a la paciente, porque es imposible establecer un costo, ¿no? Y también no nos podemos arriesgar a darle un costo a la paciente y porque la paciente se sentiría como engañada, ¿no? Le das un costo muy bajo con tal de captar a esa paciente y cuando viene resulta que no le puedes respetar ese costo, ¿no? Entonces, generalmente lo que les pedimos es de que acudan a su cirujano, no le tengan miedo, vayan a verlo, que el médico los evalúe y vean si van a ser candidatas o no, y ahí sí hablar de costos. Pero es imposible sin siquiera ver a la paciente de qué le vamos a hacer. Marlet pregunta, estoy interesada en ponerme implantes mamarios, pero tengo miedo a que se reviente uno. ¿Cómo identifico si se revienta uno y cómo los puedo cuidar? Ok, también es una leyenda urbana eso de que se revientan los implantes, ¿no? O sea, de que me subí al avión y se reventó un implante o me abrazaron muy fuerte y se reventó el implante. Los implantes actualmente tienen garantía de por vida contra ruptura. O sea, para que un implante se rompa es prácticamente imposible. Sin embargo, hay posibilidades de que se rompan con el paso del tiempo, pero no está asociado a un abrazo o a viajar en avión, ¿no?
pero sí se pueden romper. ¿Cómo detectamos que un implante se rompió? Pues es cuando empieza con mayor contractura, ¿no? Es la típica paciente que lleva 5 años con los implantes súper bien y de repente un implante se empieza a poner duro y le duele. Esa es una sospecha de que ese implante puede tener algún problema. Por eso hay que hacer estudios en ese implante. Normalmente hay que hacer un ultrasonido o de preferencia una resonancia magnética para definir si el implante está roto o no. Pero sí es medio leyenda urbana de que se rompen los implantes. Es poco probable que un implante se rompa. Muy bien, doctor. Gracias por aclarar estas dudas. Por favor, diga sus datos de consulta para que sepan cómo pueden hacer una cita médica con usted. Claro. No se olviden, estamos en las redes sociales, nos pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram y Twitter como Igual Médica. Igual Médica se escribe con E-W-E y doble-L Médica al final. Nos puedes encontrar en el WhatsApp, que es el 55 59 09 03 30, o bien a los teléfonos aquí en el consultorio, que es el 91 31 74 19 y 91 31 74 52. No duden en hacernos cualquier pregunta que tengan, y lo más importante y lo que siempre hemos luchado los cirujanos plásticos es de que cualquier duda acudan con un cirujano plástico certificado. Si tienen dudas si su cirujano plástico está certificado o no, se pueden meter a la página del Colegio Mexicano de Cirugía Plástica, y ahí ven en el consejo si está certificado o no, o incluso en la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica pueden verificar si su cirujano plástico está certificado o no. Entonces, lo más importante, cuiden su salud, no es broma, y busquen un médico certificado. Y los esperamos en cualquiera de nuestras redes sociales, estaremos encantados de recibirlos.